Me gustaría que todas tengan su Biblia en las manos. Vamos a leer el versículo base que pusieron las hermanas para este tema, esta conferencia. Y es Mateo 20, 26 al 28. Mateo 20, 26 al 28. Dice así. ¿Lo tienen ya? Mateo 20, 26 al 28. Dice así, ustedes me alcanzan. Entonces Jesús, llamándolos, dijo: ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas? Y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. El Señor bendiga su palabra. En esta porción, hermanas, nosotras podemos ver un modelo de liderazgo muy diferente al tipo de liderazgo que tradicionalmente vemos en el mundo. El mundo entiende que el liderazgo se ve como una oportunidad para exhibir poder, posición, ser exaltada, para recibir distinción y honores, para enseñorearse de quienes están bajo su mando, para ejercer control y dominio sobre los demás, para imponer autoridad, para ser servido y reconocido por los demás. Sin embargo, Jesús mostró un modelo de liderazgo enfocado en el servicio al más alto nivel, motivando a los demás con su ejemplo. Ese es el liderazgo que el mundo exhibe hoy, pero nosotras, en esta conferencia, veremos que las mujeres creyentes debemos liderar conforme al modelo que nuestro Señor Jesús nos dejó. Y para eso necesitamos un corazón como Jesús. Así que nos enfocaremos en 4 características. Hay más, muchas más. Pero esta vez nos enfocaremos en 4 características de Jesús que nosotras debemos de abrazar. Vamos a la primera característica, es para nosotras liderar con el corazón de Jesús necesitamos un corazón piadoso. Hermanas, para nosotras ejercer cualquier función de liderazgo donde el Señor nos ha colocado, necesitamos tener un corazón piadoso. Y vamos a ir mirando en la medida que avancemos que cada una de estas características el Señor Jesús la modeló a nosotros antes de nosotros empezar a hacerlas. Ese fue nuestro modelo perfecto. Sigamos adelante. Dice Lucas 6, 12 al 16. Lucas 6, 12 al 16. Este texto dice: en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, los cuales también llamó apóstoles: a Simón, a quien también llamó Pedro, Andrés su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón llamado Celote, Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariotes, que llegó a ser el traidor. En este momento Jesús tenía que tomar una decisión muy importante para su ministerio terrenal. Entre muchos discípulos que le seguían, tenía que elegir a 12 idóneos para hacer una labor especial dentro de su ministerio. Estos hombres habían sido identificados plenamente con Jesús y tenían que identificarse con Él y la misión que Dios vino a desarrollar. Lo mismo que el Señor hace con nosotros cuando nos coloca en algún nivel donde nosotras vamos a liderar. Nosotras tenemos que identificarnos con la misión que Jesús va a desarrollar a través de nosotras. A ellos se le iba a delegar una gran responsabilidad. Debían ser personas enseñables, fieles, consagrados y laboriosos que supieran asumir responsabilidades.
Esta fue la elección de los 12 apóstoles de Jesús. Cuando Jesús ascendiera al cielo, ellos se encargarían de dirigir la labor de proclamación del Evangelio, se encargarían de dirigir el proceso de inicio y fortalecimiento de la iglesia. Jesús, en su humanidad, no se apoyó solo en su propio criterio, como hemos visto. Se aseguró de contar con la sabiduría de Dios Padre. Por tanto, se apartó a un lugar donde podía orar y meditar tranquilamente. Subió al monte y pasó la noche orando. Uno de los hermosos ejemplos que nuestro Señor nos ha dado es depender en oración de todo lo que Él ponga en nuestras manos a realizar. Al día siguiente, Jesús, lleno del Espíritu Santo y sabiduría de Dios, procedió con toda gracia y seguridad a seleccionar a los 12 más idóneos para desarrollar la labor dentro del ministerio y le llamó apóstoles. En cualquier labor que Dios nos encomiende, llegarán momentos en que tendremos que tomar decisiones muy importantes que podrían considerarse grandes o pequeñas, pero por eso no dejan de ser importantes, fáciles o difíciles. Y en cada decisión que tomemos, necesitamos asegurarnos de haber orado, buscado la dirección de Dios y meditado lo suficiente, y ponga en nosotras la gracia de tomar la mejor decisión. Vamos a ver algunos beneficios que nosotros obtendremos de parte de Dios cuando nosotros buscamos su dirección en oración para ejecutar cualquier labor donde Dios nos ha puesto a liderar. Primeramente, la oración transforma nuestro proceso de toma de decisiones de ser una carga ansiosa a una experiencia de crecimiento espiritual y cercanía con Dios. Repito, la oración previa transforma nuestro proceso de toma de decisiones de ser una carga ansiosa a una experiencia de crecimiento espiritual y cercanía con Dios. La oración trae sabiduría de Dios a nosotras para tomar cualquier decisión. La oración nos prepara para despojarnos de la lógica humana y confiar en la dirección de Dios. La oración nos propicia claridad de pensamientos, trae a nuestra mente y corazón la calma y paz de sentir estar alineadas con el plan, propósito y proyecto de Dios. La oración nos permite escuchar la voz de Dios y ver la situación desde su perspectiva. La oración nos conduce a confiar en Dios más que en nuestra propia capacidad. La oración nos lleva a confiar en la soberanía de Dios, dándonos la certeza de que Dios tiene control, eliminando todos nuestros temores. La oración desarrolla humildad y aumenta de manera increíble nuestra dependencia de Dios. La oración profundiza nuestra relación personal con Dios y convierte nuestra toma de posesión en un acto de adoración. La oración nos ayuda a superar la tentación de decidir cualquier plan a tomar, cualquier proyecto a iniciar, basándonos en nuestros propios impulsos egoístas y emociones personales. Cuando nosotros oramos buscando esa dirección de Dios, nosotros vamos a tomar la decisión correcta que agrade a Dios. La oración nos protege de tomar decisiones apresuradas y prejuiciadas. La oración transforma nuestro temor en fe y nos proporciona la paz y la seguridad de que nuestra decisión tendrá el respaldo de Dios. La oración transforma nuestro temor en fe y nos proporciona la paz y la seguridad de que nuestra decisión tendrá el respaldo de Dios. En segundo lugar, hermanas, para nosotros liderar con el corazón de Jesús, nosotros tenemos que abrazar una característica tan hermosa que tiene nuestro Señor, y es la humildad. No podemos ejercer ningún liderazgo
en ningún lugar que el Señor nos coloque si no tenemos humildad. Dice Filipenses 5, 2, 5 al 11. Filipenses 2, 5 al 11. Vayan buscando los textos, hermana, para que vayan mirando ahí, tachando y dando una marcadita a todo esto que vamos mirando. Dice Filipenses 2, 5 al 11. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria del Dios Padre. Gloria a Dios. Jesucristo, hermanas, es el ejemplo supremo de humildad. Es el ejemplo supremo de humildad. Siendo Dios, estuvo dispuesto a descender aquí a este mundo en la condición de hombre. Y vino a este mundo como un ciudadano común a someterse a las autoridades humanas. Dios, por amor a nosotras, mostró una humildad tan grande que dejó su trono de gloria y vino a este mundo a hacerse un hombre común por obediencia al Padre y por amor a nosotras. Dejó su morada celestial perfecta para servir en este mundo corruptible, a soportar el egoísmo, la hipocresía y la maldad de los hombres. En este texto nos manda a tener ese mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, que estuvo dispuesto a humillarse para satisfacer una necesidad de la humanidad. Observemos el mandato que dice Dios aquí en Filipenses 2, 5 al 6. Enfoque sus ojitos ahí otra vez, hermana. Dice, haya pues, eso es para que nosotros lo abracemos, lo apliquemos a nuestra vida. Haya pues en vosotras este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. El Señor no se aferró a nada con tal de venir a dar su vida para salvarnos a nosotros. Ese es el mayor acto de humildad que podemos ver. Cristo Jesús se despojó de su gloria y descendió hasta la tierra a traer solución a nuestra necesidad de perdón, a nuestra necesidad de condenación, a la necesidad que nosotros teníamos, que íbamos derecho y sin parada para el infierno. Y el Señor tuvo esa humildad, esa gracia, ese amor para con nosotros, que se despojó de todo lo que Él era para venir a traer salvación a nuestras almas. Para nosotras liderar con el corazón de Jesús, debemos de despojarnos de todo orgullo. Es el apellido que nos cuesta tanto soltar, el orgullo. De toda pretensión de grandeza, de todo espíritu de superioridad. Es algo que vemos tan común cuando vemos el liderazgo en el mundo, pero Dios dice, no quiero que sea así entre vosotras. Le voy a dejar un ejemplo de cómo liderar y es con mi corazón. Si nosotras queremos liderar con el corazón de Jesús, debemos dejar que la humildad de Jesús fluya entre nosotras. Esa humildad que tuvo nuestro Señor, que pueda fluir entre nosotras, empezando por nosotras, las hermanas de la fe, que a veces somos donde menos practicamos esta humildad, lamentablemente. Debemos acercarnos a la gente que necesita la gracia de Dios, el evangelio de salvación. Debemos acercarnos a la gente que necesita esperanza. La gente está en este mundo caminando sin esperanza y sin Dios.
y nosotros tenemos la llave, nosotros tenemos el Evangelio, nosotros tenemos el ejemplo de Cristo. El Señor nos capacita a través de su palabra para nosotros ayudar a esas personas que están sin esperanza y sin Dios. Traer ánimo y fe en las promesas de Dios a esas personas. También, hermanas, para nosotros ejercer un liderazgo con el corazón de Jesús, tenemos que dar un paso adelante desde nuestra actitud, posición de grandeza, superioridad, confort, hasta donde está la gente que sufre y que necesita de nosotras. Aún en nuestras iglesias, nosotras vamos a ver esta necesidad muy palpable a nuestros ojos. Y nosotras tenemos que ser una de las que están ahí sentada, no porque yo esté aquí, no porque la hermana Catherine vaya a estar aquí, nos diferenciamos de nada de ustedes. Nosotros somos salvas por gracia, somos hijas de Dios igual que ustedes. No podemos permitir que cuando estemos ejerciendo algún liderazgo en nuestras congregaciones, donde Dios nos ha colocado, se apodere de nosotras estos enemigos de nuestra alma. Jesucristo fue el ejemplo supremo de humildad en la vida práctica. En su relación y trato con la gente, Jesús mostró con ejemplo esta humildad. Vamos a ver este texto en Juan 13, 4 al 5. El Evangelio de Juan 13, 4 al 5. Dice, se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla, se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Ustedes saben que esta era una labor para los esclavos, para los sirvientes, y nuestro Señor Jesucristo llegó hasta ahí, a lavar los pies de sus discípulos. En esta época esto se usaba, era muy común porque las personas caminaban en caminos polvorientos, usaban sandalias, la temperatura era calurosa. Caminando por esos caminos, los pies de las personas se ensuciaban mucho. Y en la entrada de las casas se ponía una vasija con agua y uno de los sirvientes de la familia lavaba los pies a los visitantes. El Señor ese día se puso como uno de esos sirvientes a lavarle los pies a sus discípulos. Díganme si eso no es un ejemplo de humildad. Jesús, siendo el líder, guía y maestro del grupo, en una cena con sus discípulos se despojó de su rango, se despojó de ser hijo de Dios, se quitó su manto, su vestidura distintiva y se convirtió en sirviente de todos, lavando los pies a sus discípulos. El gesto de Jesús fue una lección práctica sobre cómo relacionarnos con los demás. Fue una enseñanza de que el camino a la exaltación es la humildad. El camino a la exaltación es la humildad. Dice Lucas 14:11, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será exaltado. Qué lindo el Señor, ¿eh? Para nosotros glorificar a Dios y nosotros abrazar esa humildad del Señor, tenemos que hacer todo lo opuesto a lo que el mundo vende, a lo que el mundo proyecta, a lo que el mundo ejerce. El gesto de Jesús fue una motivación a los discípulos de practicar la humildad entre ellos y en su relación, en su trato con la gente. Si nosotros nos ponemos a ver en la palabra de Dios, el Señor nos modeló el ejemplo perfecto para todo. Y nosotras tenemos que seguir su ejemplo. En Juan 13:14 dice, pues si yo el Señor y el Maestro he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Le modelé el ejemplo, dice el Señor, síganlo haciendo. El gesto de Jesús tiene muchas lecciones prácticas de humildad para nosotras que deseamos liderar con el corazón de Jesús. Vamos a ver algunas de ellas, del ejemplo práctico que el Señor nos modeló. La humildad es una acción, no solo palabras o intención. La humildad es una acción, no solo palabras o intención. La humildad debe traducirse en acciones concretas y prácticas, no en teorías.
La humildad no es debilidad como muchos piensan, sino una fortaleza que conecta al líder con su equipo. Cuando el líder modela la humildad, su equipo lo va a seguir. Fortalece su autoridad, no lo destrona, la fortalece. Genera confianza, fomenta la colaboración y potencializa el crecimiento del equipo. Cuando el líder se pone como ejemplo de todas estas características que vamos a seguir mirando de Jesús. Humillarnos para satisfacer necesidades de los demás no compromete el respeto y valoración del líder. Jesús no perdió su dignidad al él inclinarse a lavar los pies de sus discípulos. Al contrario, esto elevó su valor personal. Las acciones de humildad de nuestro liderazgo deben manifestarse con igualdad a todos los miembros de nuestro equipo. Jesús también lavó los pies a Judas, sabiendo que pronto lo iba a traicionar. A Judas. Me dijo una hermana una vez, dije, bueno, si yo hubiese sido el Señor, aunque sea un pellizquito, le doy en el dedo chiquito. Pero Dios lo hizo con el mismo amor que le lavó los pies a los otros 11. Qué ejemplo tan tremendo, mi hermana. Y cómo nosotros categorizamos a veces los hermanos. Ay, esta siempre me gusta que esté a mi lado porque trabaja mucho. Ay, aquella tiene ciertas virtudes, aquella tiene ciertos dones. Pero a veces aquella que está allá atrás, que nunca la tomamos en cuenta, es la que tiene más capacidad para servir y un corazón como el de Jesús. No hagamos acepción de persona. Me encanta el ejemplo, entre paréntesis, de el Señor con Pedro. Cuando Pedro negó al Señor, ahí fue que el Señor le dijo, ahora es que voy a trabajar contigo. El Señor no le dijo, no, hombre, tú me vas a negar donde quieras. No, ahora es que yo voy a trabajar contigo. Ahora es que tú me vas a servir. Y el Señor quiere que tomemos esos ejemplos en nuestro liderazgo, donde quiera que el Señor nos ponga. Las acciones, el liderar con humildad implica admitir cuando cometemos errores. El líder se equivoca. Los padres, las madres nos equivocamos. Liderar con humildad implica reconocer el mérito de los demás. Yo no puedo jugar las 9 bases. Hay otras que tienen tal vez más mérito que yo, pero el Señor me puso donde Él quiso ponerme. Pero eso implica que yo tengo que reconocer que los demás tienen méritos, dones, talentos, capacidades. Compartir el éxito en lugar de buscar solo reconocimiento personal. Cuando nosotras logramos algo, el éxito no fue mío sola. Primero fue del Señor y después fue del equipo que Dios ha puesto a trabajar a nuestro alrededor. Liderar con humildad implica reconocer que no lo sabemos todo y la disposición de escuchar las opiniones de los demás, de los que están así, ahí trabajando con nosotras, sirviendo al lado de nosotras, en la escuela dominical, con los niños, con las damas. Debemos de escuchar sus opiniones porque también ellas tienen un corazón que quieren agradar a Dios y Dios también las capacita a ellas. Otra característica del corazón de Jesús, que esta sí me encanta de verdad, bueno, las otras me encantan, pero esta también, es un corazón compasivo. Un corazón compasivo. En Marcos 6, 34 al 37 dice, y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor. Y comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando era ya muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo, el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada, despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen qué comer. Respondiendo, él les dijo, dadle vosotros de comer. Dadle vosotros de comer. Jesús es el ejemplo supremo del líder con un corazón compasivo. Estas porciones de Mateo y Marcos narran la ocasión en que Jesús alimentó a 5,000, cuando los discípulos decían, despídelo,
para que vayan y busquen por ahí los colmaditos, comida. El Señor le dijo, no, aliméntenlo ustedes, porque Él sabía, el Señor sabía que iba a proveer para todos ellos. Eso fue una determinación también para que ellos ejercieran fe y compasión. El Señor alimentó 5,000 con 5 panes y 2 peces. En este acto se destaca el corazón compasivo de Jesús. Nosotras que estamos llamadas a imitar a Jesús en el ejercicio de nuestro liderazgo, debemos aplicar 7 lecciones prácticas de liderazgo compasivo que vemos en acción en el corazón de Jesús. Si queremos liderar con un corazón como Jesús, debemos ejercer compasión por la gente, sin importar los sentimientos, emociones que pudieran estar afectándonos en el momento. Aquí en Mateo 14:10 vemos que justamente en este momento, antes del Señor alimentar a esos 5,000, el Señor estaba muy triste. Vayan buscando ese texto para que ustedes vean por lo que el Señor estaba pasando antes de alimentar esos 5,000. Dice, al momento de la alimentación de los 5,000, Jesús en su humanidad estaba triste. Acababa de enterarse de que Herodes había decapitado a su primo Juan. Mateo 14:10 al 14. Dice, y ordenó Herodes, ¿verdad?, decapitar a Juan en la cárcel. Y fue traída su cabeza en un plato y dada a la muchacha, y ella se presentó a su madre. Entonces llegaron sus discípulos y tomaron el cuerpo y lo enterraron, y fueron y dieron las nuevas a Jesús. Oyéndolo Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. Cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades, y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos. El Señor, pasando por ese dolor, pasando por esa tristeza, no dijo, ay no, yo no estoy en condiciones ahora, como nosotras muchas veces decimos, ay, yo no puedo ahora. El Señor tuvo compasión de esa multitud y no importó nada de lo que él estaba sintiendo, alimentó a los 5,000. Si queremos liderar con un corazón como Jesús, debemos ejercer compasión con la gente, aunque en ese momento tengamos necesidades insatisfechas. Si queremos liderar con un corazón compasivo como Jesús, necesitamos ver a la gente más allá de lo físico. Necesitamos ver su corazón, necesitamos ver la necesidad que tienen de Dios. Cuando Jesús salió de la barca y vio a las personas que les esperaban, su mirada no quedó en lo externo. Jesús vio la necesidad más profunda que ellos tenían, que era la necesidad espiritual. Jesús vio que eran personas que andaban sin rumbo, sin propósito, necesitaban orientación. Vio que eran personas que necesitaban a alguien que las cuidara, las amara, las guiara y las protegiera. Si queremos liderar con el corazón de Jesús compasivo, debemos involucrar nuestro grupo de trabajo en la solución de las necesidades de la gente. Cuando Jesús vio que la multitud necesitaba comida, en lugar de despedirlos, como ellos se lo pidieron, Jesús los involucró a ellos a la solución del problema, demostrando que su compasión es práctica y no de teoría. Si queremos liderar con un corazón compasivo como Jesús, entendamos que la compasión no es un sentimiento de lástima. Hermanas, esto es súper importante. A veces nosotros nos expresamos, ay, tengo una compasión por esta persona. Miren, la compasión no es un sentimiento de lástima, sino una disposición interna que nos impulsa a buscar el bien de los necesitados, actuando a aliviar su sufrimiento y su necesidad. La compasión es acción. No es un sentimiento de lástima que se quede estático, se mueve a ayudar a los demás. Amadas hermanas, tener un corazón compasivo como el de Jesús transforma nuestro liderazgo en servicio. Amor, entrega y trae un impacto muy grande al necesitado. Vamos con el último
de esas maravillosas, de las 4 que saqué, le dije que eran 4. Un corazón piadoso, un corazón humilde, un corazón compasivo. ¿Y qué ustedes creen que es el último? Un corazón sacrificial. El que va a liderar con el corazón de Jesús va a sufrir. Va a sufrir. Esto no es todo terreno, ¿eh? Nosotras tenemos que negarnos a nosotras mismas para decir, Señor, heme aquí. Dice, Jesús ejerció un tipo de liderazgo diferente. Para lograr su propósito de redimir del pecado a la humanidad, Jesús estuvo dispuesto a sufrir la traición de parte de sus discípulos, sufrió un arresto como un criminal, sufrió un juicio religioso viciado, sufrió bofetadas y latigazos, sufrió burlas, una corona de espinas en su cabeza, sufrió la vergüenza de ser despojado de su ropa y llegó más allá de eso, sufrió la muerte más dolorosa, la muerte de cruz, entregándose voluntariamente para rescatarnos del infierno a nosotras. Ninguna de nosotras ha sufrido ni una de estas, ni 2 de lo que el Señor sufrió. Entonces tengamos un corazón dispuesto a entregarlo. Tengamos una actitud de entrega, mis hermanas. El servir es entregarse. Nosotras estamos llamando a imitar el modelo de liderazgo de Jesús con un corazón amoroso, comprometido, entregado en provecho de las necesidades como lo hizo Jesús. Sacrificial implica estar dispuestas a perder horas de sueño, a trabajar en beneficio de los necesitados, estar dispuesta a padecer heridas, muchas desilusiones, rechazo en cantidades industriales, abuso y oposición, sin desmayar en nuestro servicio a los necesitados. Vamos a sufrir todo esto, pero no desmayemos. Este liderazgo que Jesús nos modeló implica que vamos a sufrir envidia, el egoísmo, persecución de otros, pero debemos de seguir ministrando. Implica que renunciaremos a tiempo libre, comodidades, para buscar y aprovechar oportunidades de servir y satisfacer las necesidades de los demás, viendo a Jesús en nuestro prójimo. Acuérdense 4 características que nos vamos a ir de aquí abrazando la de Jesús. Primero, el Señor buscó la dirección de Dios en su liderazgo. Fue humilde, fue compasivo y estuvo dispuesto a sufrir hasta la muerte de cruz para obedecer al Señor. Amadas hermanas, para concluir, para que no me quiten el micrófono. Definitivamente el ejemplo de liderazgo supremo lo tenemos en el Señor. Debemos de seguir su ejemplo en los diferentes ministerios donde el Señor nos ha colocado. Como creyentes, estamos llamadas a seguir ese ejemplo. Pidamos a Dios en oración que nos ayude a liderar con las características del corazón de Jesús. Yo nada más dije 4, pero hay muchísimas. Que Dios les bendiga, hermanas. Gracias por la oportunidad.